Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, por suerte están apareciendo muy buenos libros, de a poco, pocos libros, pero están apareciendo títulos que valen la pena. Están abiertas las librerías, de a poquito se va moviendo un poco todo este tema alrededor del libro, ¿no? Que ha sido tan castigado en los últimos años y ahora con esto. Ya decía yo el otro día, en abril no salieron libros, ahora tímidamente están empezando a salir. Acá tengo en la mano, me acuerdo, el último libro de Martín Coan, precioso libro. Vamos a charlar con Martín Coan en la segunda parte del programa. Y en la primera parte vamos a hablar sobre un libro que está convocando mucho en estos días, es un libro periodístico, sobre un tema clave de la historia argentina de los últimos años, de unos cuantos años. Se cumplen estos días 50 años de la muerte de Aramburu. Vamos a hablar con su autora, que la tenemos acá en el piso. Como es periodista, pudo venir. A Martín Coan lo vamos a charlar por videoconferencia. Pero la autora de Aramburu está acá con nosotros y ahí la presentamos. María O'Donnell nació en New Haven, Estados Unidos, en 1970. Periodista, politóloga y escritora. Trabaja en diversos medios de comunicación y es autora de los libros de investigación periodística El Aparato, Propaganda K y Born. Aramburu es su último título publicado. Bueno, señores, acá lo tengo. Aramburu, de María O'Donnell. Yo le comentaba recién a María, ¿no? Para la generación mía esta historia está viva. Uno recuerda, yo me acuerdo el momento que me dijeron quién me lo dijo y en qué momento lo secuestraron a Aramburu. Fue una cosa muy fuerte que sucedió ahí en los 70. Se cumple justo esta semana, 50 años. 50 años, 50 años de este suceso. Fue el 29 de mayo de 1970, el Día del Ejército, aniversario del Cordobazo. Bueno, por lo que decís en el libro, no es casual que haya sido el Día del Ejército, porque medio con esa excusa lo sacan de la casa. De la ¿cierto? casa, en el medio dos montoneros disfrazados de militares que le hacen creer que en realidad lo venían a buscar del ejército, claro. Claro, porque él estaba en malos términos, vamos a decirlo con Onganía, estaba bastante... Muy malos términos. Era el presidente de la República. Absolutamente, plena dictadura de Onganía. Lo que pasaba era que con Onganía gobernaban los generales nacionalistas con los que se había enfrentado durante la llamada Revolución Libertadora, Aramburu. Claro. Y además Aramburu había evolucionado un montón. No era el Aramburu del 55 que había prohibido al peronismo y que había escondido el cadáver de Eva. Era alguien que ya había entendido para esa altura que sin el peronismo de alguna manera incorporado al sistema político, el sistema político argentino era imposible. Entonces había incluso tendido algunas líneas de conversación con Perón. Y Onganía, que se había puesto objetivos pero no plazos, lo vivía Aramburu como una amenaza, ¿no? Como un conspirador en contra de su régimen. Entonces estaban en muy malos términos. Pero además se sospechó mucho de que tuviera que ver el gobierno con el secuestro de Aramburu. Siempre la familia de Aramburu y un grupo de militares, amigos de Aramburu, que habían estado con él en el gobierno militar, sospecharon. Una sospecha tenía que ver con la falta de custodia, ¿no? Era un hombre que estaba... No tenía absolutamente nada. No tenía absolutamente nada. Y entonces eso siempre llevó a su hijo y al entorno de Aramburu a creer que eso. Y además el origen muy católico de grupos ligados a la familia de Fernando Valmedina, el primer jefe, digamos, de Montoneros, que es el que va junto a Emilio Massa, que era el jefe cordobés. Ellos dos entran en el departamento. Ellos dos entran en el departamento, que mueren al poco tiempo. Entonces un poco pasó la historia Firmenich, pero hubo ahí en el origen, que es un poco también lo que el libro cuenta, ¿no? Otros jefes montoneros. Y bueno, la familia Valmedina estaba muy ligada a grupos católicos nacionalistas que sí tenían vínculos con el gobierno de Onganía. Entonces estaba la sospecha por el costado católico de Montoneros y también por el hecho de la desprotección que tenía en ese momento. Y por la sorpresa, Cristina, porque hay algo también... Pensemos que nadie sabía lo que eran Montoneros. Claro. La noche en que sale el comunicado que dice que los Montoneros lo tienen secuestrado, la policía detiene a un grupo folclórico montonero. Que eso para mí es como una señal del desconcierto. No tenía ni idea. Y aparecen estos jóvenes que se van a conocer así, que habían estado 2 años trabajando en la clandestinidad, de manera... Preparando, habían entrenado en Cuba, pero no se habían dado a conocer. Entonces, yo creo que el factor de la sorpresa fue muy grande también. Vos contás en el libro
que Firmenich, que participó del operativo, no entró al departamento, pero estaba afuera disfrazado de policía. Afuera disfrazado de policía sobre la calle Montevideo entre Santa Fe y Marcelo T. Alvear. Claro, frente al colegio Champagnat. Y que iba Firmenich a la biblioteca del colegio Champagnat y desde ahí veía el departamento, hacían como un estudio de la situación desde enfrente. Ellos ¿no? hicieron todo un trabajo de seguimiento. Según Firmenich, lo siguieron también a Rojas, que era un símbolo también muy fuerte del antiperonismo, el almirante Rojas, que había sido vicepresidente con Aramburu. Pero Rojas era muy paranoico y tenía una especie de guardias civiles que lo seguían por todos lados y les pareció que Aramburu estaba más a mano. Yo creo que Aramburu tenía más volumen político también en ese momento que Rojas. Claro, estaba activo. ¿no es Estaba cierto? activo, había sido candidato a la presidencia, le había ido mal en el 63. Claro. Y lo que pasó fue que, claro, tanto Carlos Ramos, que es el propietario de la quinta donde lo llevan en Timote, como Firmenich y Abal Medina también habían formado parte de la Juventud Estudiantil Católica, la JEC, en el Nacional Buenos Aires, que estaban vinculados a los curas maristas del Champagnat. Entonces, como lo conocían a Firmenich, no le llamaba tanto la atención su presencia y él había aprovechado porque de la biblioteca podía mirar cómo era el living y cómo era por dentro del departamento de Aramburu. Ahora, después de esta investigación, ¿vos qué pensás, María? ¿Que tuvo algo que ver el gobierno de Onganía en el secuestro de Aramburu? Yo no encuentro ninguna evidencia, Cristina. Yo revisé, digamos, 2 o 3 de las cuestiones que más se dijeron. Una era que Firmenich había tenido entradas a Casa de Gobierno, al Ministerio del Interior, de IMAS. Sí. Eso en la causa, yo revisé 40 cuerpos de la causa del expediente judicial y ahí se le pregunta en el momento a la Casa Rosada, se revisan los registros, ya incluso había caído Onganía y no hay ningún registro de ese ingreso. Y por otra parte, la teoría era que, como está probado que Montoneros lo llevó a Aramburu de su casa, hay un momento en el que ellos cambian de auto en la Facultad de Derecho, acá, a muy poquitos metros, atrás, acá al lado. Y cambian los autos robados que habían usado para el secuestro por unos autos legales que estaban a nombre de la mamá de Ramos, etc. Entonces, la teoría de estos allegados a Aramburu era que en ese lugar, esa célula de Montoneros le entrega a Aramburu a una célula de servicio de inteligencia del ejército, que lo lleva al hospital militar, que muere en el hospital militar y que entonces se lo devuelven a los Montoneros para que Montoneros lo lleve a Timote en Carlos Tejedor, le dispare y simule la muerte del sótano. Pero la autopsia hecha en la época no deja ninguna duda de que él muere como producto de un derrame de las balas. Entonces está muy claro en la autopsia. No hay ninguna evidencia en el expediente judicial, ninguna evidencia que sustente ninguna de las hipótesis. Uno se puede preguntar por qué no le tenían custodia, por qué estaba tan desprotegido. ¿Él había pedido? No, y ese es otro buen dato, Cristina, que a mí me parecía que hay, porque el propio hijo cuenta que en un momento era una figura que estaba ganando como prestigio internacional, que había sido tapa de la revista Time, eso a Onganía también le producía mucha rivalidad. Y en un momento él se sube a un avión para ir a la asunción del presidente de Costa Rica y dicen que hay una bomba que tienen que evacuar el avión para ver si había o no. Y él se queda arriba del avión como una señal de a mí no me van a amedrentar. Y le habían puesto una bomba también en una quinta en Pacheco. Claro. Y él no había pedido la custodia tampoco. Imagino que él no quiso suplicarle o pedirle a Onganía. Seguramente, pero... Yo no lo sé, pero supongo que corresponde automáticamente. Los expresidentes deben totalmente. tener todo. Sí, hay un protocolo. Sí. Por eso digo. Sí, no tenía nada. No se puede creer la historia como es. Entran estos chicos, tocan el timbre, la mujer de Aramburu les abre el porteo eléctrico, suben, los deja entrar al departamento. Le pide a las señoras que están en la casa que le sirvan café, agarra la bolsa las compras y se va a hacer las compras. Y vuelve a la media hora. Ahora, él tampoco se resiste, él se va con ellos. Él se va y tiene varios momentos, porque es muy interesante. Un poco había contado Firmenich en el famoso relato que hace en el 74, cómo había sido el operativo. Él publica, vamos a decirlo para que no lo saben, publica un relato en una revista. En el año 74, 4 años después. 4 años después, donde cuenta cómo fue la muerte de Aramburu. Totalmente. Y cuando ya estaban indultados también, ¿no? Esto, digamos, fue después del indulto claro, de 73. Claro, del indulto de Cámpora. O sea, claro. que vino... Cuando salen
el mismo día que asume Cámpora. Claro, lo que pasó fue que Firmenich quedó prófugo durante todo del 70 en adelante hasta el gobierno de Cámpora. En el gobierno de Cámpora, cuando sale el indulto, en el 74, ahí ya muerto Perón, Claro. salen un poco a reivindicar sus orígenes. Y en ese contexto Firmenich cuenta parte del operativo. Y después de eso roban el cadáver. Roba el cadáver Paco Urondo en La Recoleta para Paco Urondo. terminar el círculo que había quedado inconcluso desde el objetivo que se había fijado Montoneros, que era no solo ajusticiar, como dijeron, a Aramburu, sino también guardarse su cuerpo para exigirle en ese momento al propio Aramburu, que era el que lo había mandado con un nombre falso a Italia, que trajera de vuelta el cuerpo de Eva, después lo matan a Aramburu al régimen de Onganía, ¿no? Hay un momento en el libro que, en serio, cadáveres que van y vienen. Terrible. Que es una cosa impresionante, ¿no? Sí, sí. Finalmente el cuerpo de Eva vuelve, ya estaba Isabelita. Bueno, vuelve después, Contra el secuestro del robo del cuerpo. Absolutamente, lo va a buscar López Rega. Tenés que ver las imágenes. Yo, claro, me puse a revisar archivo de la época y llegan, pero armados hasta los dientes, ya era como AAA, bajando un cadáver que lo traen a Palomar en Morón y después va al Aeroparque y lo baja en ese momento López Rega, que lo había ido a buscar en una misión muy secreta a Madrid. Hay imágenes de todo eso. Sí, porque a Perón se lo llegan a devolver en vida. Perón vuelve y empieza a construir la cripta de Olivos para Eva. Y él muere, y el primero que va a la cripta de la residencia de Olivos es Perón. Claro. Y después viene el golpe, el 76, y ahí dijeron otra vez cuerpos de Eva y de Perón en Olivos no, y se los devuelven a la familia de Eva y a la familia de Perón Videla, que no los quería más en la cripta de la residencia de Olivos. Es impresionante. No, es tremendo nuestra historia, sí. Sí. Y el cuerpo de Aramburu aparece donde estaba en la ex penitenciaría, en Las Heras. Claro, un poco para recordar por qué lo habían matado. Porque ahí murió Valle. Ahí fusilaron a Valle por orden de Aramburu, que fue uno de los cargos que le hacen los montoneros a Aramburu, ¿no? El golpe del 55, la prohibición del peronismo y el fusilamiento de Valle y los de José León Suárez. Pero entonces, cuando van a devolver el cadáver, lo devuelven en el lugar en que había sido fusilado Valle. Ya no estaba más la penitenciaría, ya estaba la plaza que está hoy en Las Heras y Coronel Díaz. Y en ese momento se produce ese intercambio del cuerpo de Eva por el cuerpo de Aramburu. Una cosa que llama la atención en el libro, para bien, tiene muchos méritos, pienso yo, el libro está muy bien armado, muy bien escrito, pero además la objetividad que tiene. Vos hablaste con el hijo de Aramburu, también hablaste con Juan Manuel Abalmedina. Con Firmenich. O sea, están todas las partes. Con Ignacio Vélez, que es otro de los que participó del secuestro. Claro, que era de la célula cordobesa que participa del secuestro, no del ajusticiamiento, como dijeron ellos, y el asesinato de Aramburu en Timote, pero sí del secuestro. Sí, hablé con... y me gustaba... ¿Vélez dónde estaba? ¿Que sube? No. Sí, él se queda escondido. Sí, él tiene un rol que no está muy revelado en la historia, porque no lo cuenta Firmenich en el 74. En realidad, suben al departamento los tres, pero él queda en el palier. Entran los dos, Abalmedina y Massa, al departamento. Y él queda escondido en el palier por si se armaba, porque ellos especulaban con que podía haber un tiroteo dentro de Sara, la mujer de Aramburu, sale y no lo ve. No, porque él la escucha que va a salir, se baja, la espera en otro palier y después vuelve a subir. Entonces, de ahí la confusión de Sara, que cuando Sara le pregunta al portero y le pregunta al hombre del garage, le dice, no, salió con 3. Y ella dice, ¿cómo con 3? Eran dos. Y a ella el que le faltaba era Ignacio Vélez Carreras. Y después le dicen que eran 4 cuando llegan al garage. Porque había uno que estaba Capuano, Carlos Capuano, había quedado arriba del auto esperando a los otros 3 que llegaran con Aramburu. Ahora, vos decías recién, después de eso estuvo prófugo Firmenich unos años. Muchos otros no. Los agarraron o los mataron, ¿no? Bueno, inmediatamente después caen, en un enfrentamiento con la policía, Abalmedina y Carlos Ramos en William Morris, en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Y una pizzería. En una pizzería, sí. Hay todavía cada tanto hay actos ahí. No me digas. Y a partir del día, creo que 7 de septiembre, si no estoy diciendo mal de memoria, que fue instituido como el Día del Montonero, porque es cuando caen el líder, primer jefe montonero que tuvo, que fue Fernando Abalmedina, ¿no? En el libro se cuentan varios actos. Por ejemplo, fuiste a Timote, el pueblo donde mataron a Aramburu, y
hay como una comisión organizadora para hacer un lugar turístico. Es muy interesante lo de Timote. Timote es un pueblo que ha ido perdiendo su población porque dejó de pasar el tren. Era un pueblo ganadero, sí, de actividad agrícola. Y ellos están muy interesados en que pase algo en la selva, porque hay muchos lugares turísticos que tienen que ver con el turismo histórico, digo, no necesariamente tiene que ser un turismo de, qué sé yo, apreciar alguna cosa de la naturaleza o un edificio. Entonces, ellos dicen que quieren que Timote sea un lugar, pero nadie... Ha habido momentos en el que Saint-Jean, la dictadura, quiso hacer ahí el Museo del Horror de los terroristas. Después, en un momento de la época del kirchnerismo, el auge del kirchnerismo, se pensó en hacer como la plaza incluso. En un momento se llamó Aramburu. Después, cuando vino la época del kirchnerismo, le sacaron el nombre Aramburu a la plaza y le pusieron de un veterano de Malvinas. Entonces, hay como una incomodidad de qué sería... ¿Qué historia habría que contar en Timote? Y en esa pelea, porque yo entiendo que Aramburu también es un poco una discusión de cuándo empieza la violencia política en la Argentina, bueno, ¿no? Claro. Los montoneros, incluso esa reticencia a decirle asesinato, a lo que fue un asesinato. Pero ellos se remontan, hablan desde la época de Dorrego, por ejemplo. Sí, en el relato de Firmenich aparece Dorrego. Claro. Y después es decir, bueno, la violencia empieza con los bombardeos de Plaza de Mayo, con el 55, y nosotros vinimos a cambiar los lugares de víctimas y victimarios. Entonces, por eso se niegan a usar la palabra asesinato de algo que fue un crimen, digamos, claramente, digo, un hombre con los ojos vendados, los brazos atados, las piernas en un sótano a medio metro. Todo eso lo que sabemos es la versión de Firmenich, que lo cuenta en esta revista, y después te lo cuenta vos, que lo entrevistaste ahora. Sí, porque no hay ningún otro sobreviviente que se conozca. Yo creo que tiene que haber habido, por el propio relato de Firmenich, por lo menos 1 o 2 personas más en Timote que se conozca el nombre, pero eso es un secreto que Firmenich por algún motivo guarda. ¿Quiénes estaban que se sepa? Massa estaba, ¿no es cierto? Le atribuye Firmenich a Fernando Abal Medina haber estado solo en el sótano con Aramburu y haber sido el que le dispara. Sí, hay 3 disparos. 3 disparos. Sí. En el pecho. Verás que leí muy atentamente. Muy. Y él lo que dice es que estaba Carlos Ramos, que era el dueño, su familia era la propietaria de la estancia. Entonces Carlos Ramos va a distraer al casero, estaba el casero. Él dice que a él lo mandan a hacer ruido en la puerta para que no se escuchara el ruido de los tiros, para confundir el ruido de los tiros, y que estaba solo en el sótano Fernando Abal Medina. Y ahí es donde incluso Ricardo Grassi, que era el director de la causa peronista, que le hace la entrevista original a Firmenich, y también participa Rostito de ese reportaje, dice, nunca nada se hace solo. O sea, la idea de que Fernando Abal Medina haya estado solo en ese sótano es difícil de creer, sobre todo porque la autopsia muestra que le disparan seguramente con 2 tipos de armas distintas. ¿Y por qué haría eso Firmenich? Bueno, es una buena pregunta. Vos sabés que muy tempranamente, cuando caen presos, digamos, Ignacio Vélez Carrera y el grupo de Córdoba, se arma una escisión en Montoneros. Y ese grupo entiende que de alguna manera como el éxito de la operación en términos de propaganda, que ubicó a Montoneros de la nada a ser protagonistas de la resistencia peronista, un grupo de jóvenes, muy jóvenes, que ni siquiera conocían a Perón y que de repente eran interlocutores de Perón, porque Perón les dijo encomio lo actuado, Perón les manda una carta donde les celebra, los avala. Sí. Y entonces, si estuvo ahí Emilio Massa, que debió haber estado, porque si estaba Fernando Abal, eran 2 jefes, el de Córdoba y el de la ciudad. Los dos suben a buscar a Aramburu, y sin embargo no ubica Firmenich a Emilio Massa en Timote. Emilio Massa muere al poquito tiempo, y una hipótesis posible es que él, es lo que me dicen otros montoneros, como que se construye en el heredero de Fernando Abal Medina, y en ese acto se vuelve también como adueñarse del hecho fundacional de Montoneros, que es lo que le dio legitimidad en su momento, porque bueno, fue un crimen que un sector importante de la población vivió como una vindicación de esos años de persecución y proscripción del peronismo, ¿no? ¿Y qué pasa hoy con Firmenich? ¿Te costó mucho poder hablar con él? ¿No quería? No quiere saber nada. Es alguien que está... Yo almorcé con él en Barcelona, vive hace más de 20 años en España. Hay algo medio impresionante, que es que habla como si el tiempo no hubiese pasado. En estos días hizo declaraciones, llamó mucho la atención, ¿no?
me contaron... Sobre el coronavirus. Sobre el coronavirus. Me contaron que fue un documento que le mandó a su grupo de amigos y que él no esperaba que fuese difundido por la agencia Paco Urondo, pero es lo que me contaron. Él escribe además todavía esos documentos como... tiene forma de documento su pronunciamiento. Claro, pero hace mucho tiempo que no se pronuncia sobre la política. No, porque entiende que lo han dejado como en un lugar de único chivo expiatorio y que es verdad que es el único jefe montonero de los que sobrevivieron, que nunca se pudo reinsertar, estuvo preso en la época de Alfonsín por el secuestro de los Bon, Menem lo indulta. Muchos de sus compañeros le reprocharon que haya aceptado el indulto junto con los militares, el hecho que se prestara a enjuagar los crímenes de terrorismo de Estado al aceptar el indulto Muchas a la cosas par. le han reprochado. Que se haya ido, por Que se haya ido durante toda la época de la dictadura. En el 76, claro. Que durante toda la época de la dictadura la cúpula haya permanecido a resguardo en Cuba, las dos contraofensivas. Entonces tiene por un lado un rechazo grande de la opinión pública que rechaza la opción armada como opción incluso en la década del 70. Y tiene también muchos cuestionamientos internos. Yo creo que ese doble... Y él y su propia imposibilidad, dada su forma de hablar, la forma de expresarse, la frialdad, incluso la reivindicación fuerte que hace de Aramburu. Él cree que es un hecho que continúa estando plenamente justificado. Vos estuviste esa vez con él en ese almuerzo, después quisiste volver a verlo y te mandó una carta donde dijo que se clausuraba todo contacto. Sí, una carta además en la que me pedía que no escribiera el libro. Un poco me decía que no tenía derecho a escribirlo. Pero es una carta muy interesante también si uno la lee, ¿no? Porque larga carta. Larga carta. Sí. Y ahí es donde él dice, como me han condenado a ser parte del pasado y no me dejan salir de ese lugar, no tengo por qué cooperar con eso. Es un hombre de 70 años, fíjate que es joven, 72. Lo están jubilando, era profesor, ¿no? Era profesor en España y vive en las afueras de España. Me llama la atención. De Barcelona. Él cuando estuvo preso, en Devoto creo que estuvo. Estuvo en Devoto. Empezó a estudiar economía. Sí. Y después ya libre se recibió. Y fue el mejor promedio, lo contaste en el libro. Fue el mejor promedio y la facultad en ese momento le negó el título de honor y el segundo mejor promedio de esa camada era Axel Kicillof. Que recibió él el premio. Recibió él la medalla de oro. Mucho más joven, claro. Mucho más joven, no fueron contemporáneos. No, claro, en realidad los hijos de Firmenich, sí, uno de ellos fue al Colegio Nacional de Buenos Aires con el Cuervo Larroque, pero es otra generación, es la generación de sus hijos. Los hijos. Sí, totalmente. Claro, seguro. Bueno, muchísimo más hay en el libro. Nos tenemos que ir al corte, pero realmente da para hablar muchísimo más. Sé que está vendiendo muy bien, está... En este momento tan difícil para el libro, ¿no? Sí, a mí me daba pena, la verdad me alegró que la editorial se animara a que están las librerías, viste, chicas también del barrio, con los vecinos dando la pelea, y me pareció que el libro no pertenecía a un depósito, que había que producir ese encuentro, aunque fuese un poco más dificultoso de concretar entre el lector y las librerías chicas, que le están encontrando un poco más la vuelta. Ojalá que sí, se empiece a reactivar un poco todo esto, porque la industria del libro ha sufrido muchísimo. Muchísimo, Cristina, muchísimo. Bueno, gracias por haber venido, María. Gracias por tu generosidad. A María la invitamos, está acá en vivo, que todas las notas las hacemos por videoconferencia, porque es periodista y tiene permiso para circular, el mismo que tenemos nosotros. Por eso estamos acá, ¿eh? Sí, gracias. Sí, no infringimos la ley no de infringimos ninguna manera. Ley. Fue una excepción, ahora todos los demás los tenemos por videoconferencia. Acuérdese, Aramburu de María O'Donnell. Gracias, María. Gracias a vos. Ya volvemos.